Solamente una introducción para presentar a nuestro querido amigo Mauricio. Eh, Mauricio lo conocimos en Zip Connect, en una de las primeras versiones y en la Zip, cuando fue creador de Juan Fútbol, un periodista deportivo y que había hecho realmente una gran iniciativa en materia de, con su página de Juan Fútbol. También fue creador de P-Tips, Storybaker, y yo diría que movido por el interés de aprender siempre, y creo que eso es algo que lo caracteriza a Mauricio, las ganas de aprender que tiene continuamente de la industria de los medios, pero sobre todo de la creación de contenidos. eh, Quiso, ya que no lo vieran como un periodista deportivo en su momento, decidió lanzar Storybaker y hoy se ha transformado eh, en un mecanismo, yo diría él mismo, un influencer de los medios de comunicación. Eh, Siempre lo bueno de Mauricio es escuchándolo, uno aprende de tendencias, hacia dónde van las cosas. Es un adivino del futuro, no creo que lo sea, porque nadie tiene la bola de cristal, pero creo que él sí se acerca un poquito más a ser uno de los gurús de los medios de comunicación de América. Así que muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Ricardo, gracias a Horacio, como siempre, también por gestionar las cosas y a todos los que se toman el tiempo. Siempre es compleja la última sesión, pero espero que les resulte interesante. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Ya la están viendo o no? Perfectamente, Mauricio, adelante. Ok, perfecto, porque a mí no sé por qué no me salió esa parte, pero sí están viendo lo que dice lecciones de una era de medios, ¿verdad? Que no perduran, para que Exacto, veas que te exacto. completo la frase. Y ese punto que tú mencionabas, Ricardo, es clave, porque de pronto solemos adjudicarles obsolescencia a los medios que en algunos casos hasta veíamos mal por ser legacy. Entiéndase, los principales periódicos de los países hispanoparlantes e incluso en Estados Unidos. Empezamos a hablar muy bien de BuzzFeed, de Vice, empezamos a hablar muy bien de todos los medios que surgieron en un contexto determinado. ¿Cuál fue el contexto determinado? Particularmente Facebook. Muchas veces tendemos a condenar a Facebook como si significara el abandono de todas las plataformas tecnológicas. Y es curioso, porque independientemente de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal, no podríamos concebir los últimos años de la industria de los medios de comunicación sin Facebook. Tenemos a un Twitter donde la gente está obsesionada por estar hablando de los periodistas, pero la audiencia no está ahí. Nunca ha estado ni la monetización ni la generación de tráfico. Tenemos a Google que sí, ha cobrado gran relevancia a través de la optimización de buscadores, pero ninguna plataforma tecnológica ha dado tanto, y también podríamos decir, ha quitado tanto al periodismo como Facebook en lo particular, porque contribuyó, fue protagonista de una generación de medios de comunicación a la que le adjudicamos un alcance y una dimensión que al final no correspondió a la realidad. Y cuando nos damos cuenta entonces, la generación perdida, la generación obsoleta, no terminó siendo la de los periódicos que todavía tienen el aval periodístico, valga la redundancia, que todavía tienen el valor de marca, que se construyó en un contexto de una sociedad mucho más respetuosa, si cabe la expresión, mucho menos abierta a tener tantas opciones y por tanto más dispuesta a recordar aquellas publicaciones con las que había establecido un lazo. Hay legacy media en el contexto de habla hispana que han dejado de hacer mucho. Eso sin duda es una realidad, que han dejado de atender a las audiencias para atender a los algoritmos. Pero hay algunos otros, El País de España, por ejemplo, incluso Infobae, que si bien es de esta etapa, tiene, digamos, una aproximación más tradicional, menos dependiente de las redes sociales, que nos demuestran que el legacy puede tener un valor. Tristemente en México, por ejemplo, es una realidad que los medios legacy, los prints trasladados a digital, no han podido mantener esa reputación. Pero cuando vemos quiénes son los líderes en materia de suscripciones, pues encontramos que son los legacy de los distintos países. Tenemos al Folia de Sao Paulo,
tenemos a La Nación y Clarín de Argentina, independientemente de la percepción que se pueda tener de su periodismo. En México no tenemos ningún caso de éxito en materia de suscripciones y eso es bastante sintomático. Tenemos El País, tenemos el New York Times. No son precisamente medios de nueva generación. Y me gustó mucho esta imagen para comenzar, porque precisamente nos hace ver una doble un doble significado en lo que estamos viendo. Es la imagen en la que Facebook, en la que BuzzFeed a través de Facebook empieza a transmitir este experimento de con cuántas ligas se va a terminar reventando una sandía. Entonces, por un lado está lo superficial, curioso y demás que se hace masivo. En aquel momento era masivo, era 2016. Era masivo que 800,000 personas se juntaran en un mismo momento para ver una sandía explotar. Y por el otro, la bata, pues nos puede hacer ver que había algo de ciencia detrás, más allá de que lo estaban haciendo para no mancharse. Muchos medios de comunicación en su momento sí estábamos intentando analizar como ciencia por qué había funcionado la transmisión en la que se buscaba reventar una sandía con ligas. Ese tipo de significado le dimos a lo que estaba viajando muy fuerte, a lo que se estaba haciendo viral, y nos preguntábamos si eso era lo que teníamos que hacer todos los medios de comunicación. Hoy lo que vemos es que ese tipo de contenido tuvo su momento, tuvo sin duda su impacto, su penetración, pero no logró trascender. Y el verdadero desafío que ahora tenemos como medios de comunicación es trascender, es poder mantenernos vigentes, es poder captar la atención de la gente, no de manera incidental, sino de manera intencional, que eso habitualmente no lo hemos hecho y no solo no lo hemos conseguido, no lo hemos, y lo van a ver más adelante, ni siquiera intentado. ¿Qué hay detrás de toda esta generación de medios con emblemas muy claros como Vice y BuzzFeed? Pues básicamente la misma fantasía que encontramos en empresas como WeWork. A mí me encanta la entrada de la serie de We Crashed, precisamente por eso, porque colocan a este unicornio en las oficinas de WeWork con el significado de sí, se está haciendo algo extraordinario, pero por el otro también de esto es una fantasía que no tiene sustento. WeWork no tuvo sustento cuando los propios inversionistas y por supuesto Adam Neumann, el fundador, dijo, nosotros no somos una empresa que renta espacios para trabajar, somos una empresa de tecnología. ¿Qué termina pasando? Lo que comentabas, Ricardo, empieza a recibir inversión, y de repente te das cuenta que el negocio no da, no porque lo tuyo haya sido una mala idea, sino porque le estás pidiendo a una empresa que de fondo no es como tú la estás vendiendo, que consiga algo que está fuera del alcance de su producto. Y por supuesto, este tipo de decepciones, este tipo de colapsos es mucho más grande en una empresa como WeWork que en los medios de comunicación. Pero BuzzFeed y Vice tienen su parte de fantasía, tienen su parte de irresponsabilidad, no solo de los fundadores, de los inversionistas, del mercado, de los analistas, que quisimos ver un valor que escapaba a las facultades que teníamos como generadores de contenido o que ellos tenían como generadores de contenido, que es exactamente lo mismo que ocurre con Netflix. De Netflix hoy se espera mucho, en su momento se habló del streaming como el verdadero punto de ruptura para siempre de la televisión y entonces se le adjudicaron alcances para los que no estaba. Ahora la decepción, digamos, es tanta que el hecho de perder solo 970,000 suscriptores en el último trimestre en vez de los 2 millones que se habían presupuestado, lejos de ser una mala noticia, es una noticia positiva. Sus acciones subieron hasta un 8% porque el golpe fue menor al que se esperaba. Estamos en ese momento de ajuste, pero sin duda hemos vivido años de querer exagerar el alcance de todo, de sumergirnos en una fantasía que cuando nos termina estallando en la realidad, termina provocando colapsos de algo que en estricto sentido sí aportó, sí tenía valor, pero que fue descontextualizado por las exigencias
que el mercado está imponiendo. Y lo mismo pasa con los periodistas, creadores, que vivimos en una competencia a ciegas, creándonos burbujas. Hace rato, por ejemplo, Darío hablaba de que los medios tienen las audiencias. Yo no estoy tan convencido de que una gran mayoría de medios de comunicación tengan las audiencias. Una cosa es que digan, me visitan 3 millones, me visitan 5 millones, me visitan 7 millones, sí, eso habla de una supuesta audiencia. Pero cuando vas a fondo a entender qué tanto es una audiencia intencional contra una audiencia accidental, te terminas dando cuenta que la mayoría es accidental, que la mayoría es por descubrimiento. Y eso te deja absolutamente desprotegido. Porque les voy a decir algo, en muchos de los casos no es ni siquiera que no tengan una audiencia, sino que no se comienza con un proceso de marketing que todas las empresas hacen de perfil de las personas que quieren que sean sus usuarios, consumidores, suscriptores y demás, que es la elaboración de este buyer persona, protopersona, dependiendo de la etapa que estés, o como yo lo llamo para efectos de los medios de comunicación, el reader persona. Que antes de nosotros salir y decir somos el gran nuevo medio de negocios, hagamos un perfil de a quién es al que le queremos hablar, que pensemos en sus características socioeconómicas, que pensemos en qué le gusta y qué no le gusta, que pensemos en cómo hablarle a esa persona, reconociendo que ese perfil nos va a permitir entonces tener muy claro lo que decían, cómo enviar el mensaje correcto a la audiencia correcta en el momento correcto. Eso solo puede pasar si sabes a quién le está hablando. Y por lo general lo que está ocurriendo es que los medios, como no nacieron con esa intencionalidad, ahora toman el Big Data y dicen, esto es lo que funciona y demás. Pero digamos que hubo un comienzo un tanto desacertado y eso dificulta la transición a decir, nosotros estamos enfocados en las comunidades, en la audiencia, que no necesariamente es así. Vivimos, por otro lado, en un contexto en el que la sociedad está diseñada para olvidar todo. Más adelante vamos a ver un dato que es absolutamente clarificador de lo que estoy hablando. Pero pensemos que la misma audiencia que en su momento hablaba de Netflix and Chill, que en su momento viralizaba memes a ese respecto, y que incluso, y hoy lo escribía, llegábamos a utilizar el, oye, ¿por qué no vamos a ver Netflix cuando estábamos empezando a salir con alguien como un pretexto para ir a casa y estar solos? De ese tamaño era el poder de Netflix. Bueno, pues resulta que ahora esa misma audiencia está haciendo memes en contra de Netflix. Está diciendo que Netflix no es lo que se decía que era, que Netflix produce más basura que series de calidad. Y entonces hablamos mejor de otras plataformas que de esa que terminó significando una disrupción absoluta, que terminó significando un cambio en la distribución del contenido e incluso en la inversión del contenido. Y en este contexto sí tenemos que pensar que si Netflix hoy tiene problemas para mantenerse vigente, todavía más los medios de comunicación si lo que hacemos no es tanto producto, sino maquila. Porque aquí pensemos en esta comparación. Netflix hace productos llamados series y películas originales. Es importante entender que, por ejemplo, Netflix no hacía marketing particular para sus películas originales, a diferencia de Disney y de otros estudios que entendían el valor del cine. ¿Qué hacía Netflix? Llevar todo a suscríbete a Netflix, suscríbete a Netflix, suscríbete a Netflix. Se han terminado por dar cuenta que estar produciendo centenares de películas al año no termina funcionando porque la gente ni siquiera se da por enterada. Y yo hago una analogía con lo que ocurrió con los medios de comunicación en general, no solo Vice y BuzzFeed. Si generamos centenares de noticias, ninguna parece producto, ninguna recibe atención especial por parte nuestra y por ende por parte de la audiencia, y entonces no estamos hablando de un contenido memorable donde la gente diga, oye, yo lo vi a través de este medio de comunicación. Y ese punto termina resultando clave para efectos de comprender la fragilidad que tenemos en un contexto como este al que nos estamos enfrentando. Hay otro punto en la construcción de marca que termina perjudicando mucho desde mi perspectiva a Vice y puede ser polémico. Vice se posicionó como el medio hipster por excelencia. Se posicionó también como un medio transgresor.
incurrió en algunos momentos en prácticas de discriminación, en una serie de escándalos que sin duda mancharon su reputación. Pero también hay un contraste con respecto a cómo reaccionó frente a este tipo de dilema Barstool Sports. Por un lado tuvimos a un Vice que quiso convertirse en una empresa políticamente correcta, que quiso convertirse en una empresa mucho más incluyente, que quiso convertirse en lo que los manuales te dicen que debe ser, porque si no vas a tener la crítica de la sociedad. En esa decisión, Vice llegó y dijo: yo quiero encajar mejor en el contexto de lo políticamente correcto que irme por otro camino, que es el de decir, yo esto es en lo que creo, esto es en lo que recaigo, esto es como voy a crecer y así voy a conseguir resultados, aunque me signifique renunciar a determinada parte de la población e incluso recibir críticas. ¿Cuál es el resultado? Que hoy Vice no es ni el gran referente, ni siquiera habiendo adquirido Refinery 29, ni el gran referente en el mercado femenino, ni el gran referente en el mercado masculino. Por el otro lado tenemos a un Barstool Sports que yo no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto su posicionamiento, pero esta persona que están viendo junto a Donald Trump es Dave Portnoy, el fundador de Barstool Sports. A Barstool Sports lo han considerado como el medio redneck por excelencia, es decir, el gringo que está en contra de la presencia de los hispanos, que está en contra de la presencia de las distintas razas en Estados Unidos, es un medio visto como para hombres en una masculinidad tóxica y demás. Y la realidad es que Barstool Sports lo ha abrazado y se ha mantenido como una empresa única en su tipo. A lo que voy no es a que todos tendríamos que ser así, políticamente incorrectos, a que todos tendríamos que estar generando polémicas, incurriendo en cualquier tipo de prácticas, pero sí a que a los medios de comunicación, y me parece en particular en el contexto hispanoparlante, nos cuesta decidir qué defendemos y qué no, qué tan firmes son nuestras posturas, qué tanto vamos a ir por lo políticamente correcto contra el modelo que nosotros tengamos. Y tenemos que preguntarnos aquí, en efecto, ¿cuál es ese modelo? Cuando nosotros llegamos a un medio de comunicación, ¿tenemos claro ese modelo? ¿O simple y sencillamente nos dicen, tú vas a ponerte a publicar notas, tú vas a hacer contenido en redes sociales, pero no hay ese modelo editorial, ese manual de identidad, esos principios de un medio de comunicación que te tendrían que guiar? Y esa es una característica que emergió precisamente con el apogeo de los medios en el contexto de Facebook como un gran generador de tráfico, porque en algún punto ya los medios ni siquiera empezaban, que ese es otro de los, digamos, grandes problemas de los medios de comunicación, ya ni siquiera empezaban por temas de influencia política, que sigue habiendo algunos, o temas de querer tener presencia en un sector. No, muchos medios de comunicación de esta generación, digamos que va de por ahí el 2010 al 2018, se hicieron abiertamente para ganar dinero. ¿Se entiende que los medios son un negocio? Sí, pero en el ideal del periodismo, de la creación de medios de comunicación, se procura que el dinero sea una vía para cumplir con un propósito mayor, que puede encajar con el tema de democracia, con la libertad de expresión o simple y sencillamente con entretener a la gente. Pero hay que tener claro ese propósito y ese propósito tenerlo por delante de las ambiciones económicas, porque si no te encuentras con medios que carecen de identidad. Es tal el impacto de Dave Portnoy, insisto, con su audiencia, que se le ha mencionado como uno de los grandes republicanos, como alguien que en su momento debería ser considerado como contendiente a la presidencia de Estados Unidos. Eso ocurre cuando no renuncias a una audiencia para tener conformes a todos. Y por supuesto son decisiones que nos tenemos que atrever a tomar. ¿Qué terminó pasando también en el contexto de los medios del 2010 al 2018? Que en la mayoría de los casos había un consumo, insisto, por accidente. Llega el usuario a una isla llamada medio de comunicación, a veces se lleva una buena percepción, un buen sabor de boca de eso que está percibiendo, y muchas otras se lleva una mala sensación. Piensa que lo estafó
el titular que se presentó piensa que está ante una nota cualquiera que no tiene un nivel de especialización y quizás ni siquiera se acuerda del medio que visitó porque resultó muy poco memorable. Tan complejo es esto que incluso después de convencer a alguien de suscribirse, esta data la verdad es que hoy la compartí, es de un reporte de Piano sobre cómo funcionan las suscripciones en los medios de comunicación. Un 43% de los suscriptores a estos 550 sitios que fueron analizados en el reporte se olvida de su suscripción un día después de haberse suscrito. Pensemos aquí en lo problemático que resulta eso. Porque cuando nosotros hablamos de hacer que el dinero de la gente valga, que haya una percepción de valor agregado a través de nuestro contenido, pues tenemos que partir del hecho de que nos deben utilizar, nos deben consultar, debemos ser un hábito, no un accidente. Bueno, pues nosotros claramente no lo hemos logrado. La gran mayoría de las cancelaciones de suscripciones se producen a partir del olvido. Y ese olvido termina pasándonos factura de manera muy significativa a nivel medios de comunicación. Ya no basta con informar, tenemos que convertirnos en un hábito, tenemos que ser memorables, tenemos que entregar productos que llamen a la recurrencia. Si no logramos eso, vamos a continuar en esta inercia de medios que aparecen, que quizás en algún momento convencen, pero que muy fácil se terminan diluyendo. Pensemos en que Netflix, a pesar de todas estas dificultades económicas que hoy atraviesa, de la excesiva competencia que hoy atraviesa, sí tiene un producto que busca crear hábito. Ese hábito es la conciencia en la persona de decir, voy a ver qué hay nuevo en Netflix. Voy a darme un atracón de Stranger Things. Voy a atender esta película que sé que acaban de estrenar en Netflix. Estamos en una competencia por ser un hábito para las personas. Está pasando por problemas Netflix y es un producto que busca eso. ¿Cómo no vamos a tener problemas nosotros? ¿Cómo no lo van a haber tenido BuzzFeed y Vice? Si a final de cuentas, pese a la gran valuación que tenían, el foco en su producto, el foco en su ADN, el foco en su plataforma, el foco en su desarrollo tecnológico fue escaso. Sí diversificaron sus apuestas, en el caso de BuzzFeed con éxito a través de Tasty y de algunas otras marcas que salieron de esa umbrella, pero a final de cuentas nunca se convirtieron en un destino. Y lo que hoy todos los medios deben buscar es convertirse en destino, no en una incidencia ocasional porque la gente está en otro lugar. Pero tenemos que mentalizarnos para no rehuir a esa posibilidad. Muchas veces lo vemos como imposible. Pero, ¿por qué entonces un newsletter sí se puede convertir en un hábito de lectura diario? ¿Por qué entonces un podcast sí se puede convertir en un hábito? Pensemos en eso, en cómo no es que vayamos a lograr que nos lean de vez en cuando, sino en cómo podemos ser un plan en la vida de las personas. Si logramos que haya intención, entonces vamos a estar en otro lugar como industria. Fuimos una industria alimentada por los anabólicos del algoritmo y seguimos siendo una industria alimentada por los anabólicos del algoritmo. Muchas veces pensamos que porque en TikTok tuvimos 7 millones, 6 millones, 5 millones, ya lo estamos haciendo muy bien. Y es muy difícil separar el valor de lo que estamos haciendo contra el valor que le da el algoritmo a lo que estamos haciendo. Eso es de lo más complicado que hay, porque a final de cuentas vivimos en este eterno dilema de decir, ¿cuánto fue mi mérito y cuánto fue un mérito del algoritmo que de algún modo se enganchó con mi contenido? No tanto hablando del tema Google, que ahí digamos hay mucho más avance y gente especializada y demás, sino en el tema de redes sociales, porque yo estoy convencido que se han dado despidos a gente que en realidad hace buen contenido, pero que a final de cuentas no le favorece el algoritmo por cualquier cosa, hasta por prioridades de las propias plataformas. Pero ¿quiénes son los culpables de esto? El algoritmo que en algún momento convirtió a los videos de BuzzFeed y de Tasty en un fenómeno viral, o nosotros que no supimos aprovechar desde los medios de comunicación esa gran oportunidad de marketing que nos daba el awareness de la viralidad para pensar en convertir.
Yo algún día cuestionaba, a ver, hoy estamos todos obsesionados con entender a la audiencia porque queremos que pague. La realidad es que esa obsesión por entender a la audiencia y por hablar con la audiencia no tendría que haberse dado hasta que pensáramos en que nos pagaran, sino que se debió dar desde el inicio, porque al final ellos eran nuestro cliente, porque al final ellos eran los que en teoría tendrían que venir a nuestro kiosco digital llamado sitio y consumir nuestros contenidos. Pero lo hicimos al revés. Y de pronto entonces decimos, toda esta audiencia, ahora ¿cómo le hago ver que tengo un buen producto? En la mayoría de los casos no tenemos un producto tecnológico bien desarrollado. Y entonces dices, ¿cómo el periodismo, la información, lo que hacen los medios de comunicación va a encajar en un mundo tan lleno de distracciones? Estos anabólicos nos terminaron haciendo daño no por el alcance que nos dieron las plataformas, sino por cómo nosotros desaprovechamos un alcance inusitado de marketing para que nos descubrieran y entonces se enamoraran de nosotros. Se ha demostrado también en esta era de los medios que no perduraron que el periodismo de calidad no se puede sustentar con el periodismo de entretenimiento o de diversión, por así decirlo. Lo intentó BuzzFeed con el Huffington Post. La postura de BuzzFeed al momento de adquirir el Huffington Post e incluso de invertir en BuzzFeed News, que termina ganando también un premio Pulitzer, es que a través de los ingresos que generaba su plataforma principal de entretenimiento iba a poder pagar buen periodismo. Pues pudo, pero durante un tiempo. Al final, cada vez vemos una mayor contracción de BuzzFeed News. Con Huffington Post no ha pasado nada, aunque Jonah Peretti advirtió que él creía que en un contexto en el que la información en cada vez más medios de comunicación es cerrada, ellos podían tener una alternativa abierta que funcionara por medio de la publicidad. Eso no está ocurriendo. Vice, por ejemplo. En Vice nos enamoramos de algunos de los documentales que hicieron, pero lo cierto es que Vice News en su conjunto nunca terminó por despegar. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que el periodismo de calidad, con todo lo subjetivo que eso puede resultar, requiere encontrar sus propios modelos de negocio y que quizás esos modelos de negocio nunca vayan a ser tan estrambóticos como las valuaciones que en algún momento alcanzó Vice, que llegó a estar valuado en más de 5.300 millones de dólares, o como las valuaciones que en su momento estaba buscando BuzzFeed, que ha sido un desastre desde que se convirtió en una empresa pública. Lo que tenemos que reconocer es que el tamaño del negocio para el periodismo en sí mismo tiene un tamaño que no nos tiene por qué entristecer, que no nos tiene por qué deprimir, que simple y sencillamente hay que reconocer y que tal vez lo que necesitamos son redacciones de 20 personas donde cada una persona tiene muy claro qué es lo que debe hacer y crear un modelo de negocio para que ese periodismo en ese contexto, con esos tamaños, funcione y que si vas creciendo, entonces activas los siguientes niveles, pero tenemos que entrar en una cultura de pensamiento de producto y sobre todo de elaboración de productos mínimos viables de manera rápida. Hoy envejecemos muy rápido. El envejecimiento del país, por ejemplo, el envejecimiento de Clarín, de La Nación, no nos parece tan sintomático porque a final de cuentas siempre les dijimos son legacy media. Pero hoy vemos a BuzzFeed hablando de que va a conquistar a la generación Z y decimos, pues es que ¿por qué ellos quieren conquistar a la generación Z? Ya no les corresponde. No son la marca emblemática de la generación Z como sí lo fueron de los millennials. A esa problemática también nos enfrentamos. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener mayor desapego a las marcas para ser capaces de crear aquellos que posiblemente nos vayan a sustituir o a destruir en el futuro. Pero es que si nosotros mismos no creamos a esos nuevos hijos que nos sustituyan, entonces van a llegar otros a sustituirnos. En ese sentido, el propio Facebook fue astuto, porque en un momento dado, por ejemplo, llamó a que invirtieras para tener más seguidores en tu página. Ya que vio que eso se estaba topando, habilitó el que tú pudieras estar busteando contenido. Termina adquiriendo Instagram. Pensemos en lo complejo que es mantenerse vigente y cómo ahora están intentando replicar muchas de las funcionalidades de TikTok y concentrarse más en la creator economy. Bueno, al final hicieron lo que tenían que hacer, porque si tú no creas a tu propia competencia, alguien más va a llegar y te va a superar.
¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos medios de comunicación, y entiendo lo complicado que resulta en un contexto económico como el que vivimos. Necesitamos medios que sí estén pendientes del presente, pero que también inviertan en el futuro. Y que en el futuro no pretendan que la marca que los hizo prestigiosos por fuerza vaya a ser la marca que deba prevalecer. Debemos tener menos aferre, si cabe la expresión, por nuestra marca madre y entender que debemos diversificarnos sin miedo a dejar de ser algo. Porque podemos cambiar nuestro nombre, pero nuestro propósito puede seguir ahí más allá de las interpretaciones que hagamos. Lo que no podemos es aferrarnos a un pasado cuando ese pasado quizás ya sabe a obsolescencia, hablando de las nuevas generaciones y de nuevas avenidas de negocio. Todo esto además en un contexto en el que ya no hay marcha atrás. La devoción, la fidelidad de la gente está en los creadores. Esta imagen que están viendo es del creador que hizo el Mexico Cooking Club. Él, por ejemplo, en TikTok tiene 11.2 millones de seguidores. Bien Tasty, la división mexicana de recetas y demás de BuzzFeed, tiene 1 millón de seguidores. Estamos hablando de que es 11 veces más grande o 10 veces más grande Mexico Cooking Club que lo que está haciendo Bien Tasty. Tenemos que aceptar esa realidad. Esa realidad no va a cambiar. Y vamos ahora a una lectura positiva y una lectura negativa de lo que podemos encontrar. En la parte triste, por ejemplo, a un 77% de los usuarios no les interesa si una marca desaparece. Así de fuerte es el dato. Esto es de un reporte que hizo Havas en 2019 sobre el valor de las marcas y al 77% de las personas que entrevistamos no les interesa si una marca cualquiera termina desapareciendo. ¿Cuál es el lado positivo de esto? Bueno, que hoy tenemos más oportunidades que nunca de reinventarnos, de probar a bajo costo, de aprender rápido y de poder reconstruirnos. Tenemos que ver el lado positivo de las cosas. El valor de las acciones de BuzzFeed, hablando del pesimismo, ha caído 85% desde que se convirtiera en empresa pública apenas en diciembre del 2021. Ese es el lado triste, el lado negativo. Pero del lado positivo, encontramos particularmente en Estados Unidos, en Europa y cada vez más en el contexto hispanoparlante, medios fundados o por periodistas por vía independiente o bien por colectivos de periodistas que consolidan su presencia a través de productos mínimos viables. Pero ¿qué tenemos que hacer? Empezar a juzgar desde el periodismo a los medios de comunicación que surjan por su valor periodístico y por el negocio que son, acotados en el entendimiento de hasta dónde puede llegar el periodismo de determinado tipo, desbloqueando niveles con productos mínimos viables y no hacerlos menos. Tenemos que entender que la disrupción y la innovación se van a empujar más desde las startups de medios de comunicación que desde los medios legacy, porque los medios legacy tienen un negocio que bien o mal ahí está, y muchas veces además ese emprendimiento, cuando intentan hacerlo bajo la marca que ya existe, pues se termina diluyendo en cuanto a logros. Pero a nivel industria, y eso me parece que es un llamado que yo hago a todos, es verdaderamente hay que buscar dar espacio más a las nuevas voces, a las nuevas alternativas, que a los medios de siempre. Los medios de siempre están gestionando sus audiencias y están buscando modelos, pero la innovación está en otros lugares. Y es más, algo que debería ocurrir cada vez más es que medios legacy adquieran startups de medios, pero sin hacer que pierdan su identidad, sin meterlas a la vorágine de Comscore y de las visitas. Ese punto termina siendo clave. E incluso las organizaciones de periodismo deben cambiar. En el caso de la CIP, por ejemplo, no hay un costo. Pero hablamos de la creator economy y tú te encuentras con que, por ejemplo, eventos de distintas organizaciones tienen costos en miles de euros para poder asistir. Cuando estamos hablando de la creator economy, cuando hablamos de cada vez más periodistas independientes construyendo su propio medio, ¿se debe cobrar tanto por acceder a ese conocimiento? Me parece que no, sobre todo si estamos comprometidos con el desarrollo de nuevos medios de comunicación, con gente que no necesariamente tiene para pagar ese tipo de membresías. El lado negativo, 61% de la generación Z se considera a sí misma superfan de algún creador. ¿Por qué lo puse como lado negativo? Bueno, porque habla de creadores más que de medios de comunicación. Pero ¿cuál es el punto positivo? A ver, estar creando contenido es demandante.
Estar creando contenido por cuenta propia termina llevando al burnout. Un 71% de los creadores de contenido han o hemos considerado abandonar para siempre la creación de contenido. ¿Qué va a terminar ocurriendo de manera natural? Nos vamos a consolidar en nuevos medios de comunicación, solo que con un punto positivo. Vamos a tener una audiencia cautiva ya. Vamos a partir de algo porque ya se tienen distintas audiencias de marcas personales y quedará mejor entendido cómo gestionar la marca personal con el corporativo, que es un dolor de cabeza consistente en los medios tradicionales. El lado que muchos ven como negativo, 59% de la generación Z reconoce que utiliza el video para descubrir cosas, en particular el video corto. ¿Cuál es el lado positivo de esto? Y yo llamo mucho a ello. El descubrimiento que se da en segundos a través de TikTok y ahora también a través de Reels y de YouTube Shorts y demás, no tiene por qué ser el fin de lo que los medios de comunicación pueden hacer o aspirar. Es el llamado, es ese momento del awareness, del descubrimiento, en el que tú logras generar curiosidad en gente que quizás antes no había expresado una curiosidad por lo que se le estaba presentando. Entonces, ¿qué hay que hacer? El que yo llamo el funnel de inmersión a las historias. Me descubren con videos de 1 minuto, 1 minuto y medio. Ahora los llamo, que eso es algo que de manera orgánica están haciendo los creadores, a otro tipo de ecosistemas. Muchos lo hacen a YouTube, donde tienen videos más largos, pero incluso se puede hacer a que vayan y se registren a un newsletter. Es decir, primero le das una muestra, un snack de ese tema que tú estás tratando y luego le ofreces la versión larga, profunda, contextualizada. No va a ser el 100% de gente que va a querer eso, pero eso siempre pasa. Hay gente a la que le interesa algo y gente que se queda con un conocimiento un tanto más superficial o menos a profundidad. Pero debemos atender a ese porcentaje de gente que sí demuestra que quiere ir allá. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Desde mi punto de vista, trabajar en cadencias y en intenciones distintas de los contenidos. Yo no soy tan fanático, aunque entiendo el modelo de monetización del periódico que hace videos replicando su nota informativa para poder monetizar. Eso es una ganancia en negocio, sí, pero al final, pues no va a haber un uso ampliado, por así decirlo, de la gente que diga, oye, yo te vi en TikTok, ahora voy a una nota y encuentro algo que me permite ir a mucha más profundidad. Trabajemos en eso, contenido profundo en los formatos adecuados, entiéndase video largo, entiéndase newsletters, entiéndase podcast, y trabajemos en contenido corto, sustancial, elemental, didáctico, explicativo, que pique el interés de la gente. Debemos entender en el contexto negativo que sí, que competimos no solo por la atención de la gente, sino también por el dinero de la gente. Que estamos en un contexto de inflación, de oferta excesiva de contenidos, no solo de información, y que además vivimos en una sociedad en la que todos somos infieles y olvidadizos. Tenemos que aceptarlo. ¿Cuál es el lado positivo? Que no es tan positivo, pero que podemos ver lo positivo. La realidad es que nosotros seguimos con productos muy elementales para los medios de comunicación. Entras, lees y te vas. A ver, ni subrayar como en el Kindle, ni estar, digamos, guardando tu favorito, ni estar exportando a PDF aquellas frases que más relevantes te parecieron, o estar comentando una frase particular. En la medida en que desarrollemos plataformas que busquen ser hábito, que busquen ser intención, que busquen ser un plan antes que un accidente, vamos a estar mejor posicionados. El punto de partida que tenemos es muy elemental, es muy parecido al del periódico, con la diferencia de que al menos antes por el periódico íbamos y no había distracciones. Ahora, ni siquiera tenemos la intencionalidad del periódico de ir a un kiosco y decir, yo compro este periódico. Y por el otro lado, no tenemos un producto listo para que la gente a diario diga, yo quiero leer este medio de comunicación o yo quiero ver este medio de comunicación. Los que logremos convertirnos en hábito somos los que vamos a estar en una mejor etapa. Tenemos mucho que aprender de la era de los medios que no perduraron. ¿Cuál es la más importante? La más importante es cómo me hago hábito de mi comunidad más fiel y cómo aprovecho la masividad para hacer que esa masa, un tanto anónima, un tanto accidental, se convierta en una comunidad intencional. Si quieren todavía más a profundidad de este análisis,
pues ya saben, pueden adquirir Pan Medials, los medios de la pandemia, tanto en versión física como en digital. Ahí analizo mucho de lo que ocurrió con los medios de comunicación y la doble pandemia, la que nos estalló, la del coronavirus, y la otra, que ya veníamos enfermos por una serie de errores o tentaciones en las que caímos. Y aquí las distintas redes en las que me pueden seguir, o mi newsletter diario, storybaker.co. Ricardo, muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Mañana otra vez estaré un rato con ustedes, pero mientras tanto, esto es. Muchísimas gracias, Mauricio. Siempre es, creo que a mí por lo menos se me convirtió en un hábito escucharte o leerte. Así que yo creo que has acertado con este tema de convertirnos todos en un hábito, y ese es el gran desafío que tienen los medios de comunicación. Hubo alguien que levantó la mano, pero acá veo que Erling Leger y varios te están saludando, Ernesto Bazán. Alguien levantó la mano, les pido por favor que hagan la pregunta por Q&A para evitar contratiempos. Gran charla de Maca, gustazo volverte a ver. Juan Luis Pons, también mexicano. Y le respondo a Juan Luis y también a Silvia Miró Quesada, que estaban preguntando por las charlas de ayer y también por la de hoy. La de hoy va a estar disponible, está Horacio tomando en cuenta este tema, están grabándolas y mañana van a estar a disposición, no van a estar ya enseguida. Y creo que algunas personas tuvieron dificultades con YouTube en México, según me dijo Pons. Veremos que eso esté solucionado. De todas maneras, Horacio le va a estar pasando el link de todas las charlas de ayer. Creo que todavía no tenemos la charla por temas de derecho de autor de José Tena de YouTube. Así que justamente YouTube no nos permite hacerlo. Mauricio, un par de preguntas. Viendo toda tu experiencia de lo que has registrado, de lo que ha sucedido con los medios legacy, los medios nativos, todo lo que venís contando de los temas de las grandes corporaciones de noticias y también de las grandes plataformas. La gran pelea que hay ahora de Facebook por la competencia de TikTok, las demás plataformas que se vienen, da la apariencia que si bien las audiencias somos olvidadizas, vamos a estar más dispersas en los próximos años, o nos vamos a ir enfocando, volver a nuestras raíces, a medios legacy, a querer informarnos adecuadamente en alguna plataforma especial. Da la sensación que es todo como un cambalache, según el tango argentino, ¿no? Sí, a ver, desde mi punto de vista, tenemos mucho que ver con la streaming wars, porque a final de cuentas hablamos de cómo en su momento se concentraron todos en Netflix y ahora se está volviendo, digamos, a dispersar esa presencia de la gente. Aquí me parece que lo que está ocurriendo es que la gente cada vez más se está yendo por alternativas independientes que satisfacen lo que a ellos les gusta. Pero va a haber tanta oferta, digamos, de gente independiente que tendrá que venir una consolidación. Esa consolidación que también ya empezamos a ver en plataformas de streaming, donde Discovery y HBO dicen, vamos a fusionarnos, donde Disney Plus al final tiene ESPN y es posible que en su momento pues se terminen también fusionando en una sola plataforma con distintos servicios y que todo termine pareciéndose a la televisión de cable de antes, que eso es lo más curioso. Al final siempre es un ir y venir. Y lo que tenemos que entender desde mi punto de vista, el verdadero desafío de los generalistas es que el concepto de información general está cambiando. Antes, un editor, dos editores, productores de televisión, decidían qué era lo que la sociedad debía saber, cuáles eran las historias de las que todos íbamos a hablar. Ahora cada uno tiene su concepto de información general. Uno de mis grandes proyectos es convertirme en un presentador de nueva información general, entendiendo que será una nueva información general que es la que para mí es información general. Digamos, de todo lo que está pasando en el mundo, ¿a mí qué me interesa? A mí me interesan
los emprendimientos, me interesa el impacto de la tecnología en la sociedad, me interesan determinados acontecimientos deportivos, me interesa el cambio climático, pero no me interesa lo que el presidente dijo, no me interesa lo que un político cualquiera dijo o lo que los acarreados le gritaron. Me interesa cosas que me permitan desarrollarme profesionalmente, que me permitan vivir mejor y que a final de cuentas encajen con mis gustos. Y el problema del generalismo es ese. El generalismo es tan abierto que al final muchas veces termina teniendo una aproximación más oportunista que beneficiosa. Y ese es uno de los grandes desafíos, por ejemplo, que tiene Google. Tiene sentido que Google, cuando estalla una noticia, por ejemplo, me pasó con el tema Ibai Llanos cuando aparece con Messi. Los primeros que aparecen son medios latinoamericanos y generalistas. Y yo dije, a ver, pues este medio no está en París. Primer factor que podría dar algo de puntos, digamos. Segundo, no es un medio que cubra a ese personaje, a Ibai. De hecho, lo están llamando como quién es el streamer revelación o sensación, cuando ya hace tiempo que era. Por tanto, no es el más especializado. Y ahí es donde dices, tenemos que evolucionar en materia de descubrimiento para que sí haya una ponderación mayor a los medios especializados y profundos, reconociendo otra vez que los generalistas pueden contribuir a la awareness, al descubrimiento de historias, pero que la gente que quiera más, y posiblemente la más dispuesta en su momento a pagar, pues se irá más por estas fuentes especializadas. Entonces vamos a ver una dispersión, pero dentro de esa dispersión veremos una consolidación de empresas que dicen, tú hablas de e-commerce, tú hablas de medios, tú hablas de marketing, tiene sentido que nos agrupemos en una sola organización. Y Pero esa consolidación la ves también de medios grandes comprando medios pequeños para que sobrevivan, porque por otra parte pueden cerrar. Por ejemplo, diría yo, el Universal de México en tu país comprando algún medio de provincia o de estado. eso debería pasar porque, por ejemplo, sí, muchos de gente del Universal, de Milenio, me han hablado del impacto de ciertas historias locales. Ahora, es cierto que esas historias locales, pues muchas veces tienen el elemento viral, que no necesariamente es lo que se quiere que se hable del periodismo local. Ese punto es complejo, pero lo que sí debemos ver es a el Universal, al Reforma, diciendo, ¿sabes qué? Tal plataforma, yo te compro, no para que te pongas de dominio eluniversal.com/marca que compré, sino para que construyas tu propio camino y para que vayan renovando las fuentes de ingresos esos medios de comunicación. En España, el español, por ejemplo, lo ha hecho, me parece bien, en términos generales, adquiriendo algunos medios. Axios es un gran caso. Axios tiene su maquinaria de la Smart Brevity, apuesta por el periodismo local y está adquiriendo una serie de newsletters independientes. Pero en Latinoamérica es tanto el pesimismo que veo a los periodistas renuentes a crear productos mínimos viables, a pasar por el dolor de decir, pues me voy a poner a escribir un newsletter cada cierto tiempo con recurrencia. Porque el problema, claro, es que vivimos en un contexto de supervivencia, no de decir, bueno, no de inversión, pues de decir, puedo estar un año y se logra. Pero sí me parece que los periodistas y los creadores en general tenemos que atrevernos a crear más productos mínimos viables y Y el beneficio va a terminar llegando. cuando hablaste muy bien en referencia a los startups y hablabas de la renuencia de los medios y que debería ser una buena tendencia comprar startups para que les ayuden a innovar y que permanezca, obviamente, eh, la esencia de esa startup. ¿Tienes algunos casos de que eso está sucediendo? ¿Algunos medios que están comprando? Mira, sí, en el caso de Estados Unidos está Morning Brew con Insider, que Morning Brew es un newsletter, producto mínimo viable, crece, 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 termina siendo adquirido por Insider y hoy además de ese newsletter tiene cualquier cantidad de nuevos newsletters muy bien enfocados y adicional a eso abrió su propia academia, está aliándose con creadores de contenido. Ese es un gran caso. La segunda, como les decía, no son startups, pero a final de cuentas son newsletters locales que Axios dice, me interesa mucho el estilo de este autor, la audiencia que tiene puede encajar con lo que yo quiero para mi oferta local. Sé, por ejemplo, que en Colombia, Grupo Caracol, Caracol Televisión, a través del Humo, el Media Lab, está también asociándose con empresas de la Creator Economy para poder explorar una serie de caminos, una serie de avenidas.
Es por ahí como tiene que ocurrir. O incluso tenemos el caso de Industry Dive. Industry Dive es algo muy curioso. Ayer escribía de eso. Pues un medio, francamente, que puede parecer aburrido. Hace newsletters de 27 temáticas, pero son transportación, gastronomía, pero no en términos de la foto, sino la industria, cuánto te cuesta comprar los alimentos y demás. Biofarma y cosas por el estilo, y bueno, termina siendo vendida por 523 millones de dólares y adquirida por una empresa que no es de medios de comunicación, que se dedica a organizar eventos e inteligencia para empresas en modelos B2B. Hacia allá tenemos que ir en Latinoamérica, pero eso no ha ocurrido. Primero, por el escepticismo que hay en torno a audiencias calificadas, y segundo, que también me parece tenemos que ampliar el espectro de marcas, porque siempre que estamos en reuniones con medios de comunicación, piensan en Coca-Cola, piensan en Nike, piensan en Adidas, cuando los nichos pues se conquistan con anunciantes de nicho, no con la audiencia, no con las marcas generalistas, porque obviamente a Coca-Cola lo que yo le pueda ofrecer desde mi especialización no va a ser tan atractivo como un propio Facebook que tiene miles de millones de usuarios donde mostrar su presencia de marca. Hace aproximadamente, y trato de adaptar tu idea sobre el tema de los contenidos y lo que le interesa a la gente con esto último que dijiste, porque yo tengo 30 años ya en la CIP, hace 20 teníamos un seminario que dábamos con la Universidad de Northwestern, que se llamaba Costos e Ingresos, y me acuerdo que me había sorprendido un estudio que había hecho la escuela Medill de periodismo de Chicago, de Illinois, ah, cuando todos los medios estábamos viendo que el tema era la política, la corrupción, la investigación, etcétera, que eran temas y siguen siendo temas relevantes. Ellos habían descubierto que había 3 o 4 ítems que eran los más importantes para la gente. ¿Qué era? Lo recuerdo prácticamente en orden. Salud personal, educación, finanzas personales y gastronomía. Estoy hablando de hace 20 años atrás. Y creo que los medios, a excepción de algunos, y algunos grandes legacy o no, han ido por ese camino de darle a la gente ese tipo de información, más allá de equilibrar con información dura, que siempre tiene que tener la obligación un medio. Pero creo que desde hace mucho se me hace que los medios hablamos mucho de audiencia, de mercadeo, de saber, de focus group, pero no las estamos escuchando. Siempre priorizamos nuestro propio, entre comillas, intelecto periodístico para hacer periodismo, creyendo que las audiencias van a querer lo que yo quiero que las audiencias quieran, ¿no? Y lo peor es cuando ya ni siquiera es el editor el que decide, sino el algoritmo, porque entonces ya ni siquiera tienes el gusto particular de alguien, sino el del algoritmo que claramente te lleva a una audiencia potencial gigante, pero que al final no es tuya. Y justo me parece que ese es el problema, que hoy hablamos de las necesidades, hablamos de metodologías, hablamos de muchas cosas avanzadas. Por ejemplo, toda la gente está deseosa de saber cómo la Web3 va a ayudar a los medios de comunicación. La realidad es que el modo en que puede ayudar a los medios de comunicación tiene una raíz elemental que tú puedes hacer desde un newsletter. Yo le hablo a una audiencia determinada, creo un sentido de pertenencia, ese sentido de pertenencia es que se registra y lo invito a Discord. En la Web3 lo podremos hacer de manera más sofisticada, a través de una DAO que compran un NFT y demás. Pero la Web3 por sí misma no va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema es que nosotros comprendamos que a quienes nos debemos es a la audiencia y particularmente a nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué encaja en nuestro propósito y qué no? Y entonces todo lo que está alrededor son herramientas para lograr ese propósito. La Web3 por sí misma no va a resolver nada. La va a resolver el uso que nosotros hagamos de la Web3. El algoritmo no fue en sí mismo un demonio. Fue algo que nos abrió la puerta a tener alcance que se cuenta en millones, con el que nunca hubiéramos soñado, pero no supimos qué hacer con él. Y no es culpa del algoritmo, es culpa nuestra que no entendimos cómo utilizar esa herramienta a nuestro favor. Mauricio, no te quiero despedir porque mañana estaremos hablando nuevamente contigo en un espacio, creo que es un espacio muy especial para vos,
también va a ser para nosotros, porque vas a hablar de tu nueva plataforma Kent de periodismo participativo. Lo dejo ahí para generar algo de incertidumbre en la gente, no de incertidumbre, perdón, de curiosidad, pero también para generar el hábito de que nos escuchen. Así que mañana lo vamos a tener a Mauricio alrededor de la 1 de la tarde de nuevo para escuchar que nos comente sobre su nueva plataforma de periodismo participativo. También mañana vamos a estar con un periodista visual, uno de los mejores en su campo, que es Miguel Ángel Gómez. Muchos años estuvo en Abu Dhabi, ahora de nuevo en México. También vamos a estar presentando el libro de Pepe Cerezo, Desconstruyendo los medios, con la participación también de Susana Mitchell. Y vamos a hablar un poco de lo que mencionaste reciente, Mauricio, eh, respecto a la redacción 3.0, al web 3.0, si realmente va a ayudar a los medios o no, o qué tenemos que hacer los medios. Y por último, vamos a tener una presentación muy esperada también, que tiene que ver con la primera parte de Zip Connect, que es en el tema de vídeos, pero la va a estar dando la gente de Olé, que sé que Mauricio debe leer como gran periodista deportivo y consumidor. Y antes de que nos vayamos, quiero hacerte una pregunta, Mauricio, de tu pasado, que nunca habrás perdido la esencia del deporte, obviamente. Vamos a hablar sobre la estrategia de Olé en Twitch. Apelando un poco, y ya para cerrar, Mauricio, apelando un poco a tu capacidad de periodista esencialmente deportivo. ¿Cómo va a ir México-Argentina en el Mundial? ¿Qué pronóstico tiene? ¿Cómo nos va a ir en el Mundial a todos los No, latinoamericanos? no es una pregunta amigable la de cómo le va a ir a México contra Argentina. La verdad es que en el fondo yo pienso que a México le hubiera convenido más algo semejante a lo de Colombia, perderse el Mundial para reconstruirse, porque queda esa sensación de que otra vez va a ser fuimos al Mundial, se logró que la gente fuera a la Copa del Mundo, que eso es algo que siempre hacemos los mexicanos pese a las crisis económicas, y esta vez me parece no hay muchos argumentos para competir. Claramente la que parece mejor posicionada es Argentina, pero ya veremos qué termina Por pasando. favor, Mauricio, no la pongas de favorita. No queremos ser favoritos. Nunca vamos a ser favoritos, de lo contrario, perdemos en la primera ronda. Pues mira, ojalá México dé la sorpresa, pero francamente lo dudo.